El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Este es el responsable de procesos cognitivos complejos, o sea, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. El lóbulo parietal es el que ocupa la zona bajo el hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales que forman el cráneo. Está ubicado cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. El lóbulo parietal se puede dividir en 2 regiones funcionales. Una implica la sensación y la opinión, y la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. La primera función integra información sensorial para formar una sola percepción. La segunda función construye un sistema coordinado espacial para representar el mundo alrededor de nosotros. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El lóbulo occipital está procesando estímulos visuales de forma permanente, analizando distancias, formas, colores y movimientos. Todo aquello que le llega a través de la retina pasa por este centro de análisis y procesamiento para después enviar la información a la corteza cerebral. El lóbulo temporal alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeñan un papel importante en tareas visuales complejas, como lo es el reconocimiento de rostros. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluidas el lenguaje. Cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, esta región se encarga de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, lo que quiere decir que recibe y procesa información procedente de los oídos. También contribuyen al equilibrio y regulan ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo después del cerebro. Se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. La función principal del cerebelo es la de integrar vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención y del aprendizaje. El bulbo raquídeo es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo, con una forma semejante a un cono. Se trata de la estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal. Entre sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo y también se controlan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. El puente de Barolio es la parte más abultada del tronco del encéfalo, motivo por el cual también recibe el nombre de protuberancia anular. Este se encuentra situado entre las otras 2 estructuras anatómicas principales de esta porción del encéfalo. Por su parte superior limita con el mesencéfalo, mientras que su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. Las funciones del puente de Barolio son diversas, pero casi todas son de gran importancia para la supervivencia. Como primera está el nexo de comunicación. La protuberancia anular hace de puente entre grupos de neuronas que, de no pasar por esta estructura, quedarían incomunicadas entre sí. Como segunda función, la coordinación motora.
El puente Barolio trabaja conjuntamente con el cerebelo y otras estructuras, como lo son los ganglios basales, para permitir la coordinación automática e inconsciente de grupos de músculos. Por ejemplo, esto hace que nos sea posible mantener el equilibrio en una posición erguida. Y como tercera función está la regulación homeostática. Esta consiste en que el puente de Barolio juega un papel esencial en funciones como la regulación de la temperatura y otros procesos fisiológicos básicos como son los latidos del corazón. El área motora del lenguaje de Broca. Esta área es una sección del cerebro humano que está involucrada con la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión. La cisura longitudinal es una cisura sagital profunda en la línea media del cerebro. Contiene un pliegue de la dura madre y las arterias cerebrales. El área sensorial del lenguaje de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Este se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Ahora bien, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse con el aprendizaje y depende fundamentalmente de dos factores, la edad y la experiencia vivida. Influencia de la edad en la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es máxima en los primeros años de neurodesarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes imprescindibles para la adaptación al medio. Hacemos referencia al desplazamiento, comunicación, interacción social. Pero esta no es infinita, ya que está ligada a periodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una nueva función. La influencia de la experiencia en la plasticidad cerebral. El aprendizaje es una cualidad humana presente durante toda nuestra vida, aunque nuestra capacidad de aprender disminuye con la edad. Las habilidades prescindibles para nuestra supervivencia como especie no se adquieren espontáneamente, sino que requieren un esfuerzo activo para su aprendizaje. Pueden aprenderse a cualquier edad, siempre y cuando estén maduras las estructuras cerebrales necesarias para realizarlas.